En su conferencia de prensa del pasado 20 de agosto, la presidenta electa Claudia Sheinbaum designó como titular del Instituto de los Mexicanos en el Exterior de la Cancillería Mexicana a la exsecretaria de Economía, Tatiana Cloutier. El instituto, el IME, es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Relaciones Exteriores que busca brindar un apoyo integral a las y los mexicanos que viven y trabajan en el extranjero. La persona que va a estar encargada del Instituto de Mexicanos en el Exterior es Tatiana Cloutier. Tatiana decidió quedarse, ella vive en Nuevo León, decidió quedarse ahí y ella me dijo a mí lo que me gustaría y lo hemos estado platicando, entonces ella nos va a ayudar mucho. Y para hablar precisamente sobre su nuevo nombramiento, nos enlazamos con Tatiana Cloutier, futura titular del Instituto de las y los Mexicanos en el Exterior, exlegisladora y exsecretaria de Estado. ¿Qué tal? Bienvenida, Tatiana. Encantadísima de estar aquí con ustedes en Canal 14. Tatiana, me gustaría iniciar preguntándote ¿en qué consistiría el segundo piso de la transformación para el Instituto de los Mexicanos en el Exterior? A ver, te voy a poner las cosas así como en retrospectiva de alguna manera y te digo, aquí hay un trabajo hecho, recopilado por el actual responsable del área, junto con gente que durante la campaña, así como se hizo con Diálogos por la Transformación, se recogieron inquietudes. Y habrá que hacer en su momento, y por eso creo que es prematuro a contestar concretamente a esto, y ahorita juego con algunas respuestas para ir como acomodando los rompecabezas. Se tiene que hablar, cuando lo platicamos la doctora y yo, hablábamos de la importancia que tiene el instituto y sobre todo no es el instituto en sí, la importancia que tienen los mexicanos en el exterior, principalmente aquellos que viven en Estados Unidos y lo que aportan a nuestra nación, que creo que esto se vuelve fundamental y de alguna manera, y aquí el canciller nuevo habrá que platicarse mucho de esto y tendrían que hacerse inclusive algunas modificaciones, porque hay cosas que la comunidad mexicana en el exterior, especialmente, repito, la de Estados Unidos, quiere sentirse partícipe, quiere construir junto con México y además está clara que requiere o tiene derechos. Y esto no lo negamos, sino estoy como reafirmándolo. Sé que está trabajando el Infonavit con ellos, sin embargo, a lo mejor no ha sido suficientemente difundido y requieren ellos saber cuáles son estos derechos a los que tendrían en la parte del Infonavit. Sé que el IMSS ha estado también entrando en algunos programas con ellos, pero otra vez, a lo mejor todo esto se fue construyendo y no hay suficiente difusión o cómo llegar para ejecutarlos de manera fácil. Y la doctora lo puso muy fácil el día de que habló de la premisa famosa, diciendo cosas tan fáciles como las actas de nacimiento, que podría ser algo muy fácil y muy simple, pero es muy complicado porque no lo tienen. Y no puedes venir a México para obtenerlo, sino tienes que hacer una cantidad de cosas para facilitar la interconectividad y que la tecnología esté al servicio de los mexicanos que viven en el exterior y de las mexicanas. Entonces son algunas de estas cosas. Ellos han planteado situaciones que viven de forma cotidiana, hay cosas que le tocan al consulado, cosas que no, entonces tendrá que hacerse, ¿cómo lo voy a poner? Porque no quiero herir susceptibilidades, sino tendrá que hacerse una cirugía muy cuidadosa para decidir qué harían consulados y qué se vuelve más amplio para atender. Recuerdo mucho que, por ejemplo, algunas capacitaciones que se estuvieron dando para pymes, cómo hacer para que las pymes, teniendo acceso a la información de cómo abrirlas, las puedan hacer en Estados Unidos con el acompañamiento de un plan financiero, etcétera, etcétera, ajustado a las normas norteamericanas, más el plan de negocios es el mismo. ¿Por qué? Porque es como se lleva un negocio, ¿no? Entonces son muchas matices. Ellos ya hicieron su listado de inquietudes y vamos a definir qué se queda o qué tiene que fortalecerse, o la doctora y el canciller habrán de decir qué se queda
en lo que viene siendo la tarea propiamente de consulados y en donde se le da el matiz al instituto. Entonces creo que es un poco prematuro, hay información riquísima recogida y también debo decirlo de esta manera, a partir de la mención que ha hecho la doctora, hemos empezado a tener contacto con algunos de ellos donde ya mandan algunas de sus inquietudes, pensando que no están tomadas en cuenta y que sí están a partir del trabajo que se hizo durante la campaña y que también el propio Luis, quien es el responsable ahorita del instituto, lo ha hecho o ha tomado nota de la dimensión y ajustes que se requieren hacer y que son cambios que se tienen que modificar en términos de funciones. Por otro lado, Tatiana, desde tu punto de vista, ¿cuáles serían las principales necesidades de la comunidad mexicana en el exterior, sobre todo después de los diálogos por la transformación? Hay medio de todo, y te voy a decir, yo no estuve en diálogos como tal, ¿no? Pero te puedo decir, cuando estuve en economía, ¿no? Vuelvo a lo mismo, o cuando viajábamos a los Estados Unidos por diferentes motivos o en las propias comunicaciones cotidianas, ellos dicen, queremos tener muchos de los derechos porque somos mexicanos también, entonces queremos tener acceso a esos derechos y es parte de lo que el presidente ha hecho. Repito, el tema Infonavit, el tema del IMSS, que puedan ellos tener una cuenta en el IMSS para que puedan ir haciendo su retiro y trabajando en ese retiro. Yo le hacía algunos planteamientos, inclusive al presidente, para algún tipo de inversiones que ellos puedan tener para crecer su dinero, vamos a decirlo así, o sus negocios aquí en nuestro país, para cuando regresen o para cuando que sus familias se fortalezcan. Y otras son cuestiones de atención y facilidades, ¿no? Claro. El alejamiento, por decirlo, las distancias que se tienen o en los horarios de trabajo o a veces los esquemas pues los horarios, yo creo que esa es la parte, ¿no? Y también una cosa, ¿no? No es lo mismo y creo que aquí, aquí se vuelve fundamental esta parte, ¿no? Es la capacitación al personal que atiende, siempre entendiendo que el que está fuera de su patria tiene una necesidad por lo menos de un cobijo y un trato todavía mucho más empático. Y creo que esas son como cosas que tienen que cuidarse, tienen que cambiarse, tienen que mejorarse y en algunos esquemas también con todos los cambios que hizo el presidente de la austeridad republicana y todo esto, bueno, ¿dónde descobijaste o no? Si es que así fue. Por otro lado, Tatiana, ¿qué tipo de iniciativas buscarían impulsarse desde el IME? Hay que recordar que pues ya hay varias iniciativas, por ejemplo, en cuanto a mujeres emprendedoras o bien educación financiera. ¿Qué tipo de programas estarían buscando? Fíjate, ¿qué pasa con las pymes? Y hablo porque estas son en general, ¿sí? Uno tiene normalmente una muy buena idea, sabe hacer algo y no necesariamente tiene plan de negocios. La propia Patricia Armendáriz lo decía en Shark Tank, que en muchas ocasiones le dabas el recurso a las empresas o a los emprendedores y no salían o no lograban tener el éxito porque no tenían cuánto voy a vender el producto, porque no tenían el costo propiamente del mismo. Y resulta que terminan fracasando porque se comen el dinero, porque no hay esta planeación, ¿no? Es el mismo problema para todas y todos, o en ocasiones también es unir a los mexicanos, lo han hecho otras nacionalidades, en donde dices, ¿cómo me solidarizo para comprarnos entre nosotros? Y creo que esto también se vuelve fácil de hacer. Si yo me dedico, ¿no? Yo tengo un restaurante en Nueva York, mexicana, y entonces decir, conozco quiénes son proveedores o quiénes andan en el mercado, quiénes hacen tortillas o quiénes traen chicharrón y empiezo a unirlos. Esta fuerza es una manera de apoyarte y es algo que también se requiere. Hay esfuerzos aislados importantísimos porque hay organizaciones o hay estados de la República que están muy bien organizados en algunas ciudades y otra vez no llegan a todos. Y también debo decirlo de esta manera, hay ocasiones que la prolongación del tiempo
de no lograr lo que quieren, también crea un sentimiento de molestia en donde ya vienen muy enojados, ¿no? Muchas gracias, Tatiana, por estar aquí en TV Migrante Informa. Al contrario.